Bueno, vamos a hablar de cómo abordar al paciente que ha optado por una alimentación vegana o vegetariana desde la práctica clínica. Estos pacientes cada vez son más y es muy probable que atendiendo pacientes podamos cruzarnos con algún paciente vegano o vegetariano y debemos conocer cuál es el manejo de este tipo de alimentación, siempre con una mirada holística y no solo enfocado en nutrientes, sino en todos los puntos que debemos conocer de estos pacientes. Para empezar, definamos qué es veganismo. Veganismo o el paciente vegano es aquel que ha decidido eliminar de su dieta todos los productos de origen animal. Y no solo de su dieta, sino que el vegano estricto tiene una filosofía de vida que además elimina todo producto que pueda venir de algún animal o que implique sufrimiento animal. Por ejemplo, una cartera de cuero, un zapato de cuero, una crema que ha sido testeada en animales. Ese es el vegano. Sin embargo, hay un montón de variantes o de matices de alimentación relacionado con esta tendencia a dejar o disminuir los productos animales en la dieta. Esta es una lista bastante extensa de todos los tipos de alimentación que yo puedo encontrarme y que están de alguna manera relacionadas con el veganismo o vegetarianismo. Por un lado tenemos en un extremo al omnívoro o al no vegetariano, como lo definen en los estudios clínicos que evalúan este tipo de alimentación, que es aquel que come todo tipo de alimentos, de origen animal y de origen vegetal. Por otro lado está el vegetariano propiamente dicho, que es el que deja de lado los productos animales, que si además deja otras cosas relacionadas con los animales que no necesariamente son alimentos, como mencioné antes, se denomina vegano. Después está el semi-vegetariano, que es aquel que disminuyó su consumo de productos animales, pero aún así sigue consumiendo de vez en cuando, en ciertas ocasiones o en poca cantidad, o por ejemplo pescado. Ese es el semi-vegetariano, que a veces suelen llamarse vegetarianos, por lo tanto es importante indagar bien qué tipo de alimentación lleva. Después tenemos el ovo-vegetariano, que es un vegetariano pero que se permite el consumo de huevo, el lacto-vegetariano, consume lácteos, el ovo-lacto, consume las dos cosas, el crudivegano, que por ahí este es el más extremo, que es aquel que no solo eliminó a los alimentos de origen animal, sino que además no cocina los alimentos vegetales y solo consume frutos secos o frutas que no impliquen sufrimiento de la planta misma. Y también al no cocinarlo intenta preservar al máximo posible los nutrientes que poseen estos frutos. Tenemos después el flexitariano, que es aquel que tiende a ser vegetariano, pero por ahí en ciertos eventos sociales consume productos de origen animal, por ejemplo aquel que va a comer a algún lado y bueno, hay asado y come el asado, no pide una berenjena aparte, ese sería un flexitariano. Y por último, dejé este término que cada vez se usa más, que es dieta basada en plantas o plant-based. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas que optan por consumir alimentos mínimamente procesados, que pueden ser frutas, vegetales, granos, semillas, condimentos, hierbas, especias, pero con mínimo procesamiento. En general, no consumen tampoco carnes o pueden consumir pescado en una proporción muy pequeña, pero suelen no consumirlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto y, por ejemplo, un vegetariano? Que el vegetariano, por ejemplo, puede comer galletitas, alfajores industrializados, en cambio el que opta por el plant-based trata de que la mayoría de sus alimentos sean enteros, que no tengan ningún tipo de procesamiento industrial que pueda alterar sus nutrientes. ¿Cuántos vegetarianos hay hoy en día en Argentina? Es muy difícil el cálculo, pero en un último sondeo que se hizo mostró que el 9% de la población en Argentina puede ser vegana o vegetariana. Esto implica aproximadamente 4 millones de personas, o sea que las chances de recibir un paciente con estas características en un consultorio de atención clínica son muy altas y tenemos que estar atentos y saber cómo manejarlos y cómo afrontarnos a este tipo de pacientes.